Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Un cordial saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, opinión y noticia independientes. En los próximos minutos, muy cordialmente, les invitamos a estar en nuestra sintonía. Nos acompañará el arquitecto Fernando Carrión. El Quito que se viene y que está a la vuelta de la esquina. En un momento con ustedes. Y aquí empezamos esta propuesta recordándoles que el 18 de marzo el Metro de Quito hizo su primer viaje. El metro es una realidad, lo dice la Alcaldía de Quito. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Empezamos por la primera página del diario El Universo. Fieles y sacerdotes oran por niños contra las drogas y por la crisis del país. Cientos de miles de personas participaron en la procesión con sus pedidos. 500,000 de devotos con el Cristo del Consuelo. Muestras de sacrificio ante el Jesús del Gran Poder. Dramáticos episodios en la ciudad de Guayaquil. Y en Quito, iluminación con LED de la iglesia de San Francisco. También son titulares de la primera página del Universo. Patiño, el exministro, viajó 26 veces al exterior. 15 lo hizo a Venezuela, otro titular del Universo. Primera página del diario El Telégrafo con una fotografía. Devotos del Jesús del Gran Poder cumplieron su penitencia en Quito. Alrededor de 200,000 personas acudieron al centro histórico de la capital para conmemorar este Viernes Santo. Mientras tanto, el Cristo del Consuelo atrajo promesas y ventas. La reconstrucción de Manabí adolece de presuntas anomalías, titular del Telégrafo. Una carta de Alan García aparece antes del funeral o durante el funeral, otro titular. Y en la región crecen los delitos cibernéticos a propósito del caso del señor Julian Assange. En los próximos minutos ya volvemos con Fernando Carrión. Gracias a su sintonía. Esto es Sucesos Radio Televisión.
largos años después, estoy aquí para ratificar ante todos ustedes mi fe, mi compromiso, mi creencia profunda en el Perú, en su juventud, en su pueblo y en el propósito común que Aya de la Torre nos enseñó de hacer en nuestra tierra una patria de pan con libertad para todos los peruanos. A sus enemigos políticos les deja su cadáver como muestra de desprecio, a sus hijos la dignidad de las decisiones y para los compañeros del APRA una señal de orgullo con su ejemplo. Así lo dice el expresidente del Perú, Alan García, en una carta revelada ayer por su familia durante el velatorio del controvertido personaje, quien con su espectacular suicidio sorprendió a los peruanos y al mundo. Desilusión, cólera y pena. Yo vengo a traer al Perú en nombre de todos ustedes. A los 69 años de edad y con una extensa y agitada vida pública, Alan García se suicidó en su casa cuando la policía quiso ejecutar una detención momentánea de la Fiscalía peruana por el bullado caso de Brecht. En los sobornos de la transnacional brasileña también están involucrados los expresidentes Toledo, Humala y Kuczynski, este último con atenciones médicas tras ser apresado hace pocas horas. Podrán insultarme, podrán alejarme, pero no romperán mi fe, no quebrarán mis ideas, no quebrarán mis compromisos, no podrán impedir que esté nuevamente junto al pueblo. Y por lejana sea... En su dramática carta de despedida, Alan García rechaza estos tiempos de odio, dice, y de rumores, usados para vejar y ventilar. Se niega a ser parte de ese circo, manifiesta, y advierte que sus enemigos en más de 30 años de persecución política nunca le probaron nada, diciendo finalmente que Alan García era muy inteligente para protegerse. Contacto telefónico a partir del hecho más importante. Al otro lado de la línea hay quien hace opinión y más noticia. Lo hacemos con el historiador académico de la Universidad Andina, el doctor Enrique Ayala Mora, a quien lo saludamos muy cordialmente desde Sucesos Radio Televisión. Doctor, muchísimas gracias. Un excelente día. Directo al tema que queremos plantearle. Hay quienes dicen que el suicidio es una cobardía de quien lo hace. ¿Se puede aplicar eso y luego de escuchar esto o leer esto de la carta que ha dejado el expresidente, se puede aplicar eso también a Alan García? Queremos escuchar su comentario, doctor Enrique Ayala. Buenos días. Buenos días, Félix. Comencemos por lo puntual. Luego de agradecerle por su invitación. Muy amable. Vea, esta discusión retórica de que el suicidio es una cobardía topa con la realidad. Cuando muchas personas han amenazado con suicidarse, cuando dicen que me pegaré un tiro si no pasa esto, o moriré en el intento, todas estas cosas que hemos oído, en la práctica se transforman en retórica barata. Tomar la decisión de quitarse la vida es un tema muy serio y requiere mucha decisión, mucha personalidad por parte de quien lo hace a sangre fría, como en este caso ha sucedido y como ha sucedido en la historia del mundo. Así lo hizo, para solo recordar, quizá uno de los personajes más importantes del Brasil en el siglo XX, Getúlio Vargas, que en la casa presidencial una noche redactó a sí mismo una especie de testamento político y, acosado por la imposibilidad de cumplir su proyecto populista, se dio un tiro y se mató en 1954, si no me equivoco. ¿Ya? Eso hizo Allende, en el momento en que quería impedir a sí mismo que lo tomaran preso, y cuando ya vio que el Palacio de la Moneda estaba siendo asaltado definitivamente por los gorilas de Pinochet en 1973, también se quitó la vida. O sea, yo creo que hay que respetar estas decisiones heroicas a veces, estas decisiones complejas, pero de todas maneras ese no es el punto fundamental. Yo creo que lo fundamental es que en el Perú toda esta saga
de denuncia contra la corrupción y de prácticamente todos los presidentes, menos Valentín Paniagua. Todos los presidentes están enjuiciados, no han sido objeto de condena o al menos de enjuiciamiento. Y claro, es una especie de tragedia nacional, de que quien ha ejercido el poder termina siendo un delincuente. Y eso es un problema para ese país sobre todo, del que no estamos exentos otros países, pero el de Perú es todavía más grave. Ahora, en el caso de Alan García, efectivamente, él es un líder importante, de mucho más nivel que otros presidentes de Perú, ciertamente, un hombre particularmente dotado, un gran orador, que tuvo una vida azarosa, una presidencia inicial con una serie de iniciativas que le llevaron al Perú a la crisis, alentada desde fuera también, no hay que olvidarse, y luego una segunda presidencia de signo absolutamente distinto. Ahí abrazó el neoliberalismo en forma entusiasta y gobernó el Perú fracasando la tercera vez que intentó ser candidato presidencial en la última oportunidad. Luego, por último, también hay que observar que, aunque él dice que no se le ha aprobado, eso insistió mucho, los indicios de que efectivamente estaba implicado en la corrupción son muy fuertes, y eso es importante destacar. ¿Ya? Él pidió asilo en Uruguay, dirigido, sí, dicho de paso, por un presidente socialista honrado, por un hombre notable como Tabaré Vázquez, que habrá analizado en forma muy detenida la situación y le negó el asilo. Uruguay, que es un país que ha dado asilo tradicionalmente en la historia a mucha gente, ¿ya? Habrán tenido muy buenas razones para ver que también el caso de Brecht llegó al Perú y contaminó a la LAPRA y personalmente al presidente y a su jefe de gabinete, el presidente Alan García. En todo caso, pues, este acto de García deja descolocada la política peruana y un poco en una situación de incomprensión de lo que pasa en el Perú al resto del mundo. ¿En qué condiciones se le va a recordar al expresidente Alan García, finalmente, doctor? Bueno, hay veces en que la muerte define el cómo se va a recordar a una persona. Sin duda. Eloy Alfaro no sería tan conocido en el país, tan popular, si no hubiera sido por su muerte, lo mismo García Moreno. Fueron grandes presidentes, fueron personas notables, pero su muerte les da como el sello definitivo de la perenidad. Yo creo que García va a ser recordado precisamente por este hecho, aunque ya antes de ello, pues, es una persona destacada. El partido APRA, fundado en los años 20 por Víctor Raúl Haya de la Torre, era un partido con enorme fuerza en el Perú. Por los militares nunca le dejaron gobernar, siempre le dieron un golpe, le siguieron Haya de la Torre, hasta cuando el primer presidente aprista que gana es precisamente Alan García, y el único que vive en el Perú. Entonces, pues, es el gran líder, después de Haya de la Torre, del aprismo peruano, y a eso le vuelve importante en la vida del Perú. Y desde luego ahora, pues, esta muerte suya es un remate, porque además contrasta con lo que no han hecho personas como Toledo, o como Kuczynski, o como el propio Fujimori. Tiene sin duda un lugar en la historia. Doctor Enrique Ayala, habrá oportunidad de preguntarle más sobre este personaje y sobre este hecho que... ¿Cómo no? Yo quiero que me deje hacer una reflexión a la gente en el Ecuador. En el Ecuador tenemos delincuentes legítimamente perseguidos como Maguad, como Correa, expresidentes como Bucaram que estuvieron 20 años fuera hasta cuando ya pasó la posibilidad de justiciarlos. Incluso Lucio Gutiérrez y Fabián Alarcón fueron presos, pero en primer lugar hay que notar que algunos de ellos no fueron precisamente por corrupción, sino por temas estrictamente políticos. Y en otro caso, hay que decir, bueno, en Ecuador, felizmente, el caso de la clase política corrupta no es unánime. Nosotros tenemos expresidentes de diversas tendencias que son gente honrada y de los cuales debemos enorgullecernos, aunque hayamos sido adversarios. Rodríguez Lara todavía circula por las calles de Quito saludado por la gente. De acuerdo. Y así lo hizo desde el día que dejó el poder. Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja, Gustavo Novoa Bejarano Sala, para mencionarles solo unos casos claros de presidentes que
han sido honrados. Sixto Durán Ballén, un presidente al cual nosotros, los socialistas, nos opusimos, lo hicimos oposición muy dura, vivía de su pensión de expresidente. No se le podría decir que se había enriquecido con la política. Pues a mí me parece que también tenemos que destacar que no todo es un desastre, que no todo es una... ¿Ya? Eso ha sucedido con Correa. Él corrompió todo lo que tocaba. Pero en la política ecuatoriana hay gente honrada, de derecha, de izquierda, equivocados o no. Yo creo que es importante también destacar ese hecho, porque no, vamos a tener que suicidarnos los ecuatorianos. Vale esta aclaración, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable, un gusto saludarlo. Muy amable, doctor Enrique Ayala. Gracias. Gracias al doctor Enrique Ayala. Allí tienen ustedes una ubicación histórica, inclusive, para entender este hecho que realmente ha conmocionado la política, no solamente del Perú. Volvemos con el arquitecto Fernando Carrión, aquí en Sucesos. De 8 a 9. Estoy tan orgulloso de ti. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Hemos dado bienestar a los quiteños con el programa Empleo Joven y sus 32.000 beneficiarios. Durante estos 5 años, trabajamos para construir el Quito del futuro, lo dice la Alcaldía de Quito. El manejo de un consejo municipal que políticamente le puede ser adverso y una agenda mínima frente a los megaproblemas de la capital es lo que en cuestión de pocos días y para los próximos 4 años le espera al nuevo alcalde del Distrito Metropolitano. Así además se desprende de los acercamientos emprendidos tras el resultado electoral del 24 de marzo por el médico y radiodifusor Jorge Yunda, quien el próximo 14 de mayo recibirá la posta del actual alcalde Mauricio Rodas. El alcalde electo recibió algo más del 20% de la votación y tiene 3 de los 21 concejales del nuevo municipio. Varios de ellos han anunciado su apoyo, pero todo consejo municipal es una entidad política y el de Quito no es una excepción. En ese escenario, la llamada viabilidad de proyectos requiere al menos 11 de los 21 votos. 2 voluntades, la del flamante alcalde y la de quienes tienen esos votos serán determinantes para no entrampar a un consejo diverso y como tal altamente complejo. Y en forma simultánea, el diseño de una agenda básica con problemas fundamentales, por ejemplo, el transporte y el financiamiento del municipio. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Nos distingue con su presencia y desde muy temprano, lo cual agradecemos de antemano, el arquitecto Fernando Carrión, académico dentro y fuera del país, reconocido urbanista, considerado entre los principales analistas sudamericanos. Además, y como logro inicial del próximo alcalde, asesor de la inminente nueva administración municipal. Fernando, un gusto tenerle por acá. Muchísimas gracias. Su paciencia también por esperarnos unos minutos.
Con esto de Alan García, pues la agenda se nos alteró un poquito, pero vayamos con lo principal y que es en este caso la capital de la República, sobre lo cual empiezo con una inquietud y que atañe también a lo que he escuchado comentarios en el público. ¿Cómo es que el alcalde electo logró convencer a Fernando Carrión para que sea asesor? Fernando, buenos días. La verdad es que no sé cómo, pero lo convenció, lo cual muestra sus fabulosas artes de buen negociador. Por favor. ¿Usted va a ser asesor a tiempo completo? Voy a ser asesor del alcalde y con una dedicación exclusiva o principal, que es la del diseño del Estatuto Autonómico de la Ciudad de Quito. ¿Estatuto Autonómico? ¿Y esto por qué? Porque en la Constitución del 2008, que se aprobó mediante plebiscito, ahí se establece explícitamente que los distritos metropolitanos, y el caso de Quito lo es, deberían tener un estatuto autonómico. Han transcurrido 11 años y hasta ahora no se tiene esta definición. Entonces yo le he propuesto al alcalde entrante que sería muy interesante para su gestión, pensando ya en términos no solo de presente, sino de futuro, dejar armado este estatuto autonómico, que no es otra cosa más que el acta constitutiva, llamémosla así, de lo que sería la ciudad de Quito hacia el futuro. Entonces es un proyecto bastante importante para la ciudad. Si es que los otros alcaldes, los que pasaron, digamos, prácticamente los dos últimos, no se movieron con eso, ¿por qué tiene que moverse eso con el estatuto autonómico? Lo que pasa es que el Estatuto Autonómico, de acuerdo a lo que establece la Constitución del 2008, como decía, y al COTAD, lo que señala es que se debería diseñar por lo menos 3 o 4 cosas. Una, por ejemplo, todo lo que son las competencias. Y al diseñar las competencias, la Constitución señala explícitamente que los distritos metropolitanos tendrán las competencias de los cantones, de las provincias y de las regiones. Es decir, es un macro territorio que tiene un ámbito competencial muy fuerte. Y al definir esto, establece las relaciones con el Estado en general. En otras palabras, va a diseñar el sentido de la capitalidad que tiene Quito. Por otro lado, también está todo el tema económico. ¿Cuáles son las bases de ingreso de esta ciudad que estaría por diseñarse? Hasta ahora, básicamente, los ingresos municipales, y no solo de Quito, sino en general del mundo, su base prioritaria de ingresos es lo que proviene de la tierra. En otras palabras, los impuestos prediales. Pero cuando nosotros hacemos una relación, por ejemplo, entre impuesto predial y presupuesto del municipio de Quito, se ha subido prácticamente al doble los ingresos de los impuestos prediales, pero llega más o menos a unos 110 millones de dólares. Y el presupuesto del municipio de Quito son 1.560 millones de dólares. En otras palabras, ingresos propios son muy bajos. Entonces, ¿cómo se financia este rato el municipio de Quito? Transferencias, lo cual significa que está un poco a la expectativa de las buenas relaciones con el gobierno, porque ya se ha visto en gobiernos pasados cómo se maneja las transferencias. En unos casos, porque no hay recursos en la caja fiscal, se demoran, y en otros se entregan a cuentagotas en función de las adscripciones políticas. Una segunda fuente de ingresos, tercera fuente de ingresos, vienen a ser los créditos. Pero para obtener los créditos también se requiere el aval del gobierno nacional, lo cual es complicado. Y también, en este momento, por ejemplo, la capacidad de endeudamiento del municipio de Quito está absolutamente cerrada. Entonces, lo que he estado viendo es la necesidad de buscar otras fuentes de ingresos para el municipio de Quito, que podrían venir, por ejemplo, de los polos de punta, de la economía no solo ecuatoriana, sino mundial. Por ejemplo, todo lo que significa la economía que viene del mundo virtual. Pero por otro lado, por ejemplo, yo tuve la suerte de hacer una investigación sobre la Foch, la Plaza Foch, que en realidad no es plaza, sino un cruce de dos calles. El municipio de Quito invirtió alrededor de unos $300.000 y el municipio recupera esa inversión básicamente por el impuesto predial. Pero esa inversión municipal le significó al gobierno nacional ingresos por IVA, ingresos por impuestos especiales e ingresos por impuesto a la renta. ¿Al gobierno central? Al gobierno central. ¿Y al municipio? Al municipio solo el impuesto predial. El gran ganador de la inversión municipal fue el gobierno nacional. Entonces yo creo que aquí hay que ver algún mecanismo para que esas inversiones locales que generan este tipo de réditos para el gobierno nacional, pues se queden en el ámbito local. Entonces, para tranquilidad del público, Fernando, y obviamente con la claridad que a usted le caracteriza, no es que se está pensando entonces, no es que se está pensando en aumentar los impuestos. No.
No. Lo que se está es buscando nuevas formas de financiamiento municipal en función de estas, por ejemplo, estos dos ejemplos que los ejemplos son clarísimos. Señalando. Una tercera cosa también que debería quedar bastante claro es todo el tema de los derechos. Eso está también establecido en la Carta Magna del 2008 y también en el COTAD. Dicho en otras palabras. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, derechos civiles. Tenemos derecho a la ciudad. Tenemos derecho de la naturaleza. Por ejemplo, hoy día uno de los grandes temas es la defensa de los perros. Una cosa que se ha hecho tan fuerte, pero la naturaleza tiene derechos, entonces el perro tiene derechos. Y que de paso va con el discurso del alcalde electo. El alcalde lo ha planteado en su campaña electoral, incluso hacer unas clínicas y cosas de ese tipo. Entonces, aquí viene también un capítulo importante de derechos. Y luego también otra cosa que es importante es todo el esquema de gobierno del municipio de Quito. Si ya tiene competencias, si ya tiene recursos, si ya tiene derechos, ¿cómo se va a administrar esto? Y aquí aparece, por ejemplo, que debería establecerse una gran discusión respecto de las administraciones zonales, respecto de las empresas municipales, respecto de las secretarías y direcciones. Porque el modelo de gestión que este rato tiene, pues lo que se ha visto es que es absolutamente ineficiente y que está produciendo muchísimos problemas a la propia ciudad. No funciona el tema de la zonificación de la ciudad. Bueno, aquí hay que armar una organización territorial que se ajuste al menos a que ajuste por lo menos tres organizaciones territoriales que no están unidas. Uno, lo que son los distritos electorales, que tienen su propia lógica. Dos, las administraciones zonales que tienen su propia lógica. Y tres, lo que son las zonas censales. Yo creo que las tres deberían ser una y debería coordinarse para que eso ocurra. Si eso ocurre, da la posibilidad de que las administraciones zonales puedan mantenerse como están, puedan evolucionar un poco más y en algunos casos pues ver la posibilidad de que puedan ser, por ejemplo, como tiene Bogotá, alcaldías menores. Entonces tendríamos una alcaldía mayor y tendríamos alcaldías menores. Pero ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el sistema de distritación electoral que tenemos? El caso quizás uno de los casos más interesantes es Calderón y toda esa zona que está hacia el norte de Quito. Eso es parte de las parroquias rurales. Es decir, eso es una zona rural, cuando en realidad es urbano. Y entonces, yo creo que ahí hay que redefinir, por ejemplo, uno, la administración zonal, porque eso no corresponde, y otro, también redefinir lo que es la administración zonal. Puedo poner el mismo ejemplo con el caso de Cumbayá. Cumbayá también es una zona rural, es una parroquia rural. Y entonces ahí tenemos que ver si es que es una administración, si es que es un distrito electoral. Y para eso, pues obviamente nos tendríamos que apoyar en las zonas censales, que me parece que eso es absolutamente necesario, porque la zona censal no es una división política, pero es a partir de la cual se va construyendo toda la información de un territorio. Entonces yo creo que ahí eso tendría que haber. En otras palabras, tal como estoy señalando, lo que significaría el Estatuto Autonómico de la ciudad es una cosa bastante compleja, bastante importante y sobre todo bastante necesaria para la ciudad de Quito. ¿Habrá la voluntad política para todo esto? Porque vayamos a ese plano también, estimado Fernando, porque con un consejo donde yo, alcalde, tengo 3 concejales y me hacen por lo menos falta 7 u 8 y de 21, ¿qué me hago? A ver, la Constitución del 2008 establece un proceso para la redacción y la aprobación del Estatuto Autonómico, que tampoco es fácil, pero me parece que también es bastante interesante. Uno, hay que redactar el estatuto, que yo quisiera que sea una cosa bastante participativa. 2, tiene que pasar por el Consejo Municipal. Incluso yo le he hablado al alcalde y le he dicho que sería muy interesante que para esas sesiones donde tiene que ser aprobado por el Consejo, se pueda establecer algo así como un Consejo Constituyente. Porque lo que va a hacer es constituir la ciudad. Entonces sería un Consejo Constituyente básicamente en 2 sesiones, porque en 2 sesiones tiene que ser aprobado. Una vez que se apruebe en el Consejo, pasa a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que dar su informe, tiene que dar su beneplácito para ver si es que efectivamente lo que está establecido ahí no contraviene las normas constitucionales. Una vez que se tiene el informe positivo, digamos así, esto tiene que pasar a un plebiscito. Entonces sería la primera ocasión que Quito llama a un plebiscito
y que una norma tan importante se aprueba con un plebiscito. En otras palabras, todo este proceso tiene que ser un proceso altamente participativo, por lo menos en dos instancias. Una, todo lo que significa las instituciones públicas, el trato del Consejo, el caso de la Corte, pero también tiene que participar el Consejo, tiene que participar las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, las cámaras de comercio, las cámaras de la producción, las universidades, etcétera, para llegar al proceso final del plebiscito en lo posible con un consenso relativamente construido. Es el diseño de una nueva ciudad, Fernando. Es prácticamente. Y creo que vale la pena señalar aquí que no es un caso excepcional el de Quito. El año pasado, por ejemplo, se aprobó la Constitución de Ciudad de México. Nada más ni nada menos que ese monstruo. Que Ciudad de México, todo un monstruo, como usted le dice. Exactamente. Claro. Pero eso también ya ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Bogotá. Bogotá pasó a ser un distrito capital. El caso de Montevideo, exactamente lo mismo. El caso de Buenos Aires también. Entonces, está esto en la corriente, está esto en la tendencia de lo que está ocurriendo con las capitales de América Latina. Entonces, en ese sentido, Quito se pone también a la altura de los grandes procesos que se vive en la región. Y en ese contexto, Fernando, realmente muy atractivo todo lo que usted nos está explicando, anunciando. Problemas, por ejemplo, como el de la transportación, de la circulación, este caos diario y permanente, como que no va a dar tiempo para esperar el tiempo que se requiere para este replanteo, Fernando. Bueno, aquí yo lo que le he planteado al alcalde es que hasta las elecciones del 24 de marzo nosotros teníamos un solo gran problema que se llamaba Quito, que ya con eso es más que suficiente. Pero después de las elecciones aparecieron dos problemas. Uno es que el alcalde electo pues tiene prácticamente el 80% de la población que no votó por él. Lo cual no significa que sea opositor, pero que no votó por él. No necesariamente opositor, pero simplemente no votó por él. Y entonces hay que trabajar en eso para lograr legitimidad. Legitimidad. En ese sentido, por ejemplo, la invitación que hizo a los alcaldes de la ciudad de Quito me pareció un gran acierto. Yo hasta ese momento ni siquiera había hablado con él. Porque los exalcaldes le van a dar dos cosas. Uno, reconocimiento, y otro, obviamente, su experiencia. Y eso va a ser muy necesario. Y el segundo gran problema fue justamente el Consejo. Y aquí se ve claramente el problema que tiene el código de la democracia en dos sentidos. Uno, que ya estábamos hablando de los distritos electorales, y otro, lo que significa la aplicación de la ley de Hont. Esto hace una cosa pues, paradójica, por decirlo menos, que el alcalde que gana las elecciones con 21.3% tenga solo 3 bloques y Luisa Maldonado, que hizo una muy buena campaña electoral, que obtuvo 18% de votos, obtenga 9 concejales. Aquí hay un problema de ese tipo. Ahora, tampoco hay cómo desconocer el hecho del voto militante que Concertación Social obtuvo, porque realmente es el único partido o la única estructura política que tiene una militancia férrea. ¿Se podría pensar, y con todo respeto en ese orden, Fernando, que el alcalde Yunda tiene la alcaldía y Luisa Maldonado el poder? Yo creo que eso está por construirse, y aquí yo lo que le he propuesto al alcalde es que se diseñe una agenda legislativa, por lo menos para un año, donde básicamente lo que se haga es trabajar las cuestiones de corto plazo, pero pensando en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, uno, el tema del metro. Transporte. Transporte. Pero el metro en particular, y aquí hay 3 temas que son claves y que tendría que el Consejo pronunciarse. Uno, la tarifa. 2, quién va a ser el administrador del metro. Y 3, el sistema multimodal. Son 3 cosas muy complejas, pero que tienen que tomarse decisiones consensuadas. Yo creo que el alcalde lo que tendrá que hacer es, por ejemplo, frente al tema de quién va a administrar esto, tiene 2 opciones. Una que sea por administración directa y otra que sea a través de una concesión. Entonces, que el alcalde exponga, en el un caso tenemos estos beneficios y estos problemas, en el otro caso tenemos estos beneficios y estos problemas. El Consejo se pronuncia por una cosa, pues nos vamos por ahí. Y me parece que así tendría que caminarse. En otras palabras, la idea no es trabajar con bloques, sino trabajar con una agenda legislativa. Otro tema, que algo empezamos a conversar, un problema que tiene que resolverlo lo más rápido posible y que creo que puede generar un consenso y resolver grandes problemas de la ciudad, es el modelo de gestión. Y entonces aquí viene, ¿qué pasa con las empresas municipales?
Hay una, por ejemplo, que desde el primer día se podría llegar a un consenso. Es absurdo que haya dos empresas que se dedique al tema de residuos sólidos de basura. Aquí tiene que ser una sola. Yo creo que eso no va a haber ningún problema. Pero asimismo hay otras empresas que están perdiendo recursos económicos. Entonces, ver si es que esas empresas se mantienen o no se mantienen, o se les hace más eficientes. Por ejemplo. Yo creo que ahí habría que ver caso por caso. Este rato no quisiera pronunciarme, pero habría que ver caso por caso. Y ahí el Consejo se pronuncia. El caso de las secretarías y de las direcciones. Yo veo, por ejemplo, en el ámbito que es más de mi competencia, el tema de planificación. Hay 4 áreas de planificación. Se supone que la planificación no es otra cosa más que racionalizar los actos. Y si la planificación está organizada irracionalmente, pues los resultados van a ser irracionales, que es lo que está pasando. En 4 mundos. Hay una secretaría, hay un instituto, hay otra de territorio y vivienda. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces eso hay que fusionar. Y aquí vienen cosas también que puede estar dentro del modelo de gestión, pero también dentro del tema del financiamiento. Otros temas que el financiamiento tiene que tratar el Consejo es el presupuesto. Por ejemplo, el tema de la tarifa del metro. ¿Qué es lo que nos deja esta administración municipal? Una tarifa de 45 centavos cuando uno se sube al metro. Y una de 70 centavos cuando uno se sube a un transporte colector del metro. Cuando uno hace la diferencia de 45 y 70, lo que quiere decir es que ese bus está cobrando 25 centavos. Es decir, la misma tarifa de ahora. Yo creo que eso hay que modificar. Ya se han hecho estudios, se han hecho discusiones. El sistema de transportación colectiva tiene 15 años, no se ha subido eso. Y hay que subir 5 centavos. El rato que se suben 5 centavos, se deja de subsidiar 23 millones de dólares, lo cual significa que eso ingresa a la caja municipal. 23 millones. Es decir, que eso ingresa a la caja municipal. Pero además va a ingresar recursos adicionales porque todo el sistema municipal también cobra 25 centavos. Eso significará no menos de unos 35 millones de dólares que tendría capacidad de financiar una parte del presupuesto municipal. Un segundo rubro que es muy importante, y esta es información que ha sido proporcionada por la municipalidad actual, por el alcalde actual Rodas, que una reestructuración del municipio podría significar una contracción de 20 millones de dólares. En otras palabras, ya estamos hablando de 50 millones de dólares, por decir cualquier cosa. 50 millones de dólares pueden ser 5 pasos a desnivel de 10 millones cada uno de ellos. O sea, eso le cambia la cara a la ciudad. Totalmente. Eso le cambia la cara a la ciudad. Y hay que hacer una gestión adicional que he venido sosteniendo, y es que hay que reunirse con el presidente de la República. ¿Para qué? De la información que yo tengo, del conocimiento que yo tengo, los metros de esta última generación, llámese República Dominicana, Panamá, Bogotá, Lima, etc., el financiamiento ha sido el 70% nacional y el 30% local. En el caso de Quito es totalmente al revés. 30% nacional y 70% municipal. Eso es lo que le ha hecho ahogar justamente al presupuesto del municipio de Quito. Este 70-30 tiene que ser revisado. Tiene que ser revisado. Y esa es una conversación con el presidente de la República. Aquí lo que tiene que hacer el presidente de la República, porque yo sé también que tiene un grave problema fiscal, por eso mismo ha hecho acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que tiene que hacer el gobierno nacional es un crédito. Por decir algo, 300 millones de dólares. Y que ese crédito se pague, no sé, en 20 años, en 15 años. Con lo cual, para el gobierno nacional no le significa un peso muy grande, pero para el municipio de Quito, tener 250, 300 millones de dólares le transforma totalmente a la ciudad de Quito. Me viene a la memoria en ese punto lo que deja el actual alcalde, el que se va, en el sentido de que el presupuesto municipal no está afectado por el metro. A ver, cuando uno ve la estructura de egresos, el metro se lleva como el 54-55% de la estructura de egresos. A eso hay que añadirle más o menos un 30% del gasto corriente que tiene el municipio. ¿Qué es lo que le queda finalmente para inversión? 12-15%. ¿Ya? Cuando uno ve
desde la estructura de ingresos, el presupuesto, aquí hay otro problema muy grave. El municipio no puede solicitar crédito adicional. El propio alcalde solicitó un crédito de 134 millones de dólares hace aproximadamente un año, que no le fue concedido porque ya llegó al techo. En otras palabras, la capacidad de endeudamiento que tiene el municipio de Quito se cerró básicamente por el tema del metro. Y esto que estoy diciendo tiene tramos distintos, porque hay créditos que van hasta 25 años, otros que son de 20, otros que son de 15. Con lo cual significa que conforme el tiempo pase, se va a ir aliviando esa carga de lo que significa el endeudamiento. Pero una gestión como esta que estoy planteando con el presidente de la República, a mí me parece que es absolutamente necesaria e imprescindible. ¿Y para todo esto usted dejará la academia, Fernando? No. Yo soy académico. Por favor, va a combinar las dos cosas. Sí, no, yo le he planteado al alcalde que bajo ningún punto de vista quiero dejar mis actividades en Flaxo y tampoco pues, las actividades que tengo internacionalmente. Voy a reducir sin duda mis viajes al exterior, pero voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer es incrementar el tiempo de trabajo, que ya de por sí es fuerte para mí, pero eso es lo que pienso hacer. Un lujo para el nuevo alcalde y un lujo desde luego para este programa. Siempre pendiente de su opinión, de su comentario, Fernando, deseándole el mejor de los éxitos, porque como bien dicen y se escucha constantemente, el éxito de ustedes va a ser el éxito de la ciudad. Y con usted al frente tenemos muchas expectativas. Fernando, hasta la próxima. Muy amable. Muchísimas gracias, Félix. Volvemos con más para hablarles de este tema que también nos preocupa, la corrupción. En un momento con Germán Rodas. Esto es El ex canciller Ricardo Patiño se sumó en las últimas horas a la lista abierta de altos funcionarios del correísmo huidos del país y algunos hasta con orden de detención, como el propio expresidente Rafael Correa, quien permanece en Bélgica y desde allí hace prácticamente todos los días política. Patiño salió del país tras declarar a un medio internacional una suerte de llamado a la reacción ciudadana pública con la toma de las instituciones del Estado. La jueza Beatriz Benítez ignoró un pedido de la Fiscalía para que Patiño sea detenido por el delito de instigación. Patiño dijo que se va y se fue. La jueza Benítez ahora es investigada y se podría pedir ayuda a la Interpol para traer al polémico ex canciller. La lista de influyentes correístas, en su momento gente pesada del anterior gobierno, va así en aumento y se teme que podría aumentar si la nueva fiscal ajusta casos como el llamado Odebrecht, que en el país encendió las alarmas sobre el vicepresidente Glass, pero luego esas alarmas como que se han apagado. Se apagaron esas alarmas, pero revivieron en las últimas horas, porque en Perú
Ya saben todo lo que pasó con un expresidente que llegó al suicidio por el caso aparentemente Odebrecht. Y en el Ecuador, ¿qué ha pasado con todo esto? Muchos elementos que están allí pendientes y que nos dan la posibilidad de plantear a un invitado de lujo. El doctor Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, está con ustedes en vivo aquí en Sucesos Radio Televisión. Doctor, un gusto tenerle por acá. Realmente las noticias sobre corrupción y con este hecho realmente lamentable del Perú, del expresidente Alan García, como que nos viene a la memoria la profundidad, la gravedad del caso Odebrecht, que hasta se lleva a un presidente en el vecino país. ¿Cuál es su lectura de todo esto? Doctor, buenos días. Buenos días, Félix. Gracias por su invitación. La circunstancia dramática de la desaparición de Alan García ciertamente no hace sino demostrarnos que toda esta maraña, que no eran solamente de acusaciones, sino que evidentemente en el caso del Perú han venido demostrando que había una red de corruptela, ha sido característica, yo diría que en gran parte de la región. En el caso del Perú, varios presidentes presos. En el caso ecuatoriano, las circunstancias similares, particularmente con la prisión del vicepresidente. Pero en el caso ecuatoriano yo podría decir que todavía las cosas no han marchado por el camino que había que esperar. Porque luego del juicio de la prisión de Glass, aquellos que estaban involucrados en el tema de peculado todavía siguen libres. Por una parte. Por otro lado, somos testigos de cómo la justicia ecuatoriana no ha sido renovada, sino que sigue formando parte de una, en términos generales, en parte de la red que encubre, protege y ayuda a aquellos que asaltaron al país en la última década. La justicia parte de ese problema. Así es. No es la solución. Y por el contrario, como ni siquiera quieren que les hagan la evaluación, esto puede prolongarse. Creo que en el país se vuelve indispensable, por lo tanto, no solamente esperar que la fiscal actúe, ya ahora fiscal titular, sino que el país actúe y que se haga lo que se debe hacer. O sea, por ejemplo, si es que hay acusaciones contra el actual presidente, hay que indagar de manera inmediata, sin temores. Aquí no se trata de investigar a unos y no a otros. Aquí hay que investigar a todos aquellos respecto de quienes se tienen dudas o hay denuncias. Hay que actuar de manera ágil, rápida y contundente y sin compromisos. Pero hay algunos temas que todavía están pendientes. ¿Por ejemplo? Y esos temas pendientes significan, por ejemplo, las investigaciones sobre esa pista de aterrizaje que en un momento dado llamaban el Aromo. Ahora es pista de aterrizaje de las avionetas con droga. Terrible. Aquello fue construido en un terreno que costó 200 veces más del avalúo catastral. Y significó un egreso enorme para el país y no se ha hecho nada. O volver al tema de Manduriacu. En el tema de Manduriacu, el asunto, si no fuese porque la comisión volvió a insistir en el tema, no se habría aperturado. Creemos que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio recogió varias de las denuncias de la Comisión Anticorrupción. El tema del Aromo, el tema de Manduriacu, el tema de Caminosca. De tal manera que la fiscal lo que debe hacer es formar un solo expediente, no varios, para efectos no de dispersar las cosas, sino de actuar rápido y con la finalidad de que haya, al cabo de tanto tiempo, pronunciamientos que valgan la pena para el interés nacional. La nueva fiscal, pero como que se le va acumulando tantas cosas a la nueva fiscal que nos hace pensar sola contra el mundo. Tendrá también que irse pensando en una estructuración distinta de la Fiscalía que no signifique solamente contar con esos recursos. Creo que las universidades, creo que convenios interinstitucionales del país con otros lugares puede permitir que los peritos dejen de ser un problema, una falta, porque se dice no hay peritos suficientes. Creo que hay que pensar en fiscalías distritales o locales o regionales o provinciales al menos, encargadas solo sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Hay que hacer
también cambios en la estructura del país para facilitar las cosas. El país está abocado realmente a cambios importantes, no solamente de conducta, de atención y de vigilancia sobre los temas de la corruptela, sino en el engranaje inclusive administrativo y jurídico para poder enfrentar las cosas con mayor rapidez, brevedad, porque si no las cosas quedan sin duda en la campaña electoral, todos luchando contra la corrupción, en la elección de algunos dignatarios que se dieron cuenta que ese no era el discurso y que entre otras cosas por eso perdieron, en ser mudos testigos de algunos de nosotros respecto de algunas designaciones y en otros casos de la fundación de partidos con aquellos que estuvieron involucrados en los temas de la corruptela. Aunque por acá nos quedaría una suerte de consuelo, doctor, y esta la consulta, como que el caso de Vega en el país, en el Ecuador, no ha sido tan grave porque en el Perú hasta se suicidan y los llevan a la cárcel a los expresidentes, pero por acá no pasa mucho, o casi no pasa nada. Yo creo que el problema ha sido tanto o más grave. ¿En el Ecuador? Claro que sí. Pero no tenemos suicidios acá. Sí, esa es otra cosa. Lo que no tenemos es una investigación adecuada, no para que nos lleve a los suicidios. No, por favor. Sino para que nos lleve a que se haga justicia en el país. Porque como decía hace un rato Enrique Ayala, no vamos a esperar suicidarnos en grupo todos. Suicidio colectivo tocaría este paso. Pero lo que sí debe esperarse es que la justicia actúe. En el caso peruano, más allá de algunas circunstancias, ha habido algunos pasos importantes. Pero se ve una justicia bien puesta en el Perú, ¿ah? O al menos que se hace respetar. Se ve que hay una voluntad política, se ve una decisión, y el presidente que estuvo siendo cuestionado tuvo que renunciar, el anterior, Kuczynski. Es decir, una serie de cosas que demuestran... ¿Eso marca una diferencia con Ecuador? Marcan diferencias. ¿Ya? Y una Corte Nacional o la justicia también ordinaria intentando hacer cosas. Pero aquí, entre la transición, entre que no hay fiscal, entre el fiscal que fue designado y que renunció y salió corriendo, entre la fiscal que estuvo promocionándose para ser fiscal titular y entonces no hacía cosas, la fiscal acaba de tener menos de 3 semanas de ser posesionada, la Corte Nacional, insisto, atravesada o en donde participan jueces vinculados al correato que tapan las cosas, un contralor que se fugó del país y el actual que ha intentado hacer cosas y avanzar. Entonces, como que no hay un engranaje permanente y constante que debe darse. Es el momento, cuando ya termine inclusive las labores del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que se produzca una simbiosis entre Contraloría, Fiscalía, Corte Nacional y el propio Congreso en su momento, para avanzar con paso acelerado. Vea usted, Félix, que ni siquiera la Asamblea Nacional ha sido capaz desde el 4 de febrero del 2018 hasta ahora, después del referéndum, de redactar el cuerpo legal que mandó el pueblo ecuatoriano en la primera pregunta. ¿Pero a quién le toca? ¿Cómo no? La muerte cívica de los ciudadanos. Eso, por ejemplo. No son capaces de redactar. ¿Y entonces, doctor? Viven enfrascados en la Asamblea Nacional en medio de sus problemas de los diezmos y otras, si eso ganó particularidades. En la consulta popular, esto de la muerte cívica como una sanción a la corrupción, y no pasa nada, entonces, doctor... Allí viene lo que yo llamo la necesidad de las voluntades políticas por sobre las camisetas para lograr cierto acuerdo nacional respecto de la lucha contra la corrupción, para que no sea discurso en el aire, protagonismo de algún personaje o una previa a alguna campaña electoral. ¿Quién tiene que liderar todo esto? ¿A quién le toca tomar la decisión, el encabezar esa simbiosis que usted dice? Creo que a la ciudadanía. ¿Cómo, doctor? Pues con la acción activa de muchos sectores, de los sectores sociales, sindicales, populares, etcétera, y que la Comisión Nacional Anticorrupción lo va a hacer, lo vamos a promover, porque no nos debemos sino a la ciudadanía. A nosotros no nos paga nadie, no tenemos ingresos de nada, pero tenemos una voluntad política para seguir actuando de la siguiente manera. Tenemos en 18 provincias constituidos núcleos de lucha anticorrupción. Queremos entrar a los cantones, queremos comenzar a que esto se constituya en una fuerza para que esta fuerza empuje. No vamos a ser los únicos, van a ser los medios de comunicación, va a ser la prensa en todos los sentidos y van a ser ciudadanos prestantes que ayuden y contribuyan. La Comisión Anticorrupción, de la cual usted es parte, con todo respeto, doctor, porque quiero quedar claro en ese punto, realmente es un gran ejemplo de lo que debería ser la lucha contra la corrupción.
Pero al final del camino, cuando ustedes logran acumular todas las pruebas, cuando le dicen a la fiscalía, cuando le dicen a los jueces que actúen, tenemos lo que estamos observando prácticamente, se quedan ustedes solitos con las estrellas, como dice la canción. Y... Bueno, ahora aspiramos a quedarnos con las estrellas y con la ciudadanía junto a nosotros, es decir, presionando, luchando para que se produzca aquello. Por eso quería decirle, nosotros también aceptamos, le escuchaba a Fernando Carrión, el llamado del alcalde en el sentido de contribuir como una veeduría a la fiscalización de la alcaldía saliente, pero además, le decíamos nosotros, como el alcalde actual es médico, hay que prevenir la enfermedad, de tal forma que también hacer veeduría y fiscalización a todo lo que él va a actuar. Es decir, esas son las tareas en las que hay que involucrarse. Y creo que ese involucramiento va a ser necesario en el caso de Quito por todo lo que se puede ir conociendo, se podrá ir deduciendo, pero sobre todo porque la ciudadanía y en más amplio el país demandan luchas reales. Creo que no se trata, por lo tanto, solamente de lanzar la acusación, de presentar el papel de la supuesta corruptela como actos mediáticos. Se trata de actuar con sentido de país y sin pretensiones político-electorales. Eso es lo que le da certeza a la lucha contra la corrupción, porque si no, lo otro es simplemente la pantomima previa a algún proyecto político-electoral. Con todo respeto, el doctor Germán Rodas, ¿no estará pidiendo milagros? Bueno, lo que estamos pidiendo es... Son días santos, pero sí, ¿milagros? Sí. Pero lo que estamos pidiendo es más bien la posibilidad de creer en los paradigmas, y uno de los paradigmas es la honestidad. Y ese paradigma creo que debe ser levantada con fuerza y con firmeza por los diversos sectores de la colectividad ecuatoriana, porque el pueblo ecuatoriano es un pueblo honrado, porque el pueblo ecuatoriano se sacrifica a diario trabajando, buscando empleos, pagando sus impuestos. Es esta pequeña agrupación corrupta, ¿no es cierto?, que delinque a propósito de luchar por el poder. Y esas 200 o 250 familias tienen que ser miradas con un ojo visor que permita saber qué es lo que están haciendo y de qué manera han asaltado o han pretendido asaltar. De tal manera que es una lucha que tiene la ventaja de que sabemos que no es el país, que es un grupo económico y social el que ha delinquido, y que hay que poner, por lo tanto, ejemplificadoras, condenas, pero actuar para que haya respuestas sobre esta realidad. Yo aspiro que la fiscal, que realmente, como usted dice, tiene tantas denuncias, descentralice el asunto, con talento o inteligencia avance, dándonos el sentido de que se está haciendo justicia en el país, y que ese grupo de ministros de la Corte Nacional que no quieren ser sometidos a evaluación, sean sometidos por voluntad del país. Si no, ocurrirá lo que ha ocurrido con el señor Patiño. Ahí ya sabemos que una fiscal se lavó las manos, a pesar de que la causa de la persecución puede ser la más simple. Ahí hay otros temas para acordar en el caso de Patiño. Y a esta jueza que está siendo llevada a investigación, que solamente le vayan a investigar su patrimonio, ya está diciendo mucho de lo que está pensando la ministra fiscal. Así es, así es. Ojalá le investiguen el patrimonio de todos los jueces de este país. Ojalá. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y ahí tendríamos un buen presupuesto para financiar tantas necesidades. Pero permítame terminar con el planteamiento con que empezó esta invitación y agradeciéndole, doctor. A sus enemigos políticos les deja su cadáver como muestra de desprecio. A sus hijos la dignidad de las decisiones. Y para los compañeros del APRA, una señal de orgullo con su ejemplo. Palabras finales del presidente que se suicida. ¿Qué le parece? Lo que no le ha dejado es esclarecido si es que las acusaciones de corruptela podía o no responder. Alan García 20 años pasó defendiéndose sobre el tema de los temas de corrupción que le imputaron a él. Y nunca le encontraron nada, según él mismo dice en su carta. Nunca le encontraron nada, pero siempre fue perseguido y siempre había... Él siempre luchó para demostrar ¿No sería el odio político el que se ensañó con Alan García? Puede haber de aquello. Yo no dejo de pensar que en la lucha y en el fragor político a veces corren acusaciones que no corresponden, pero no cabe la menor duda que había un entramado que va a irse destapando, yo creo que ahora sí con mayor brevedad. Sin duda. Porque el jefe de despacho de él
es el último eslabón al que ha llegado ya la justicia peruana, y creo que el martes o miércoles de la siguiente semana él debe declarar. Y tengo la impresión que eso precipitó la muerte de Alan García, porque parecería que el jefe de despacho iba a decir todo lo que ocurrió era con el visto bueno de alguien. No nos adelantemos en estas cosas, pero de todas maneras, qué lamentable que un país, que un político, los políticos o los sectores de la política tengan no que proponer ideas al país, no que debatir la ideología, no que confrontar tesis, sino estar en la escaramuza de vos eres más ladrón que yo, o yo soy menos ladrón que tú, o yo no robé, o se robaron mis amigos. Ese no puede ser el debate. El debate tiene que ser sobre ideas fundamentales de la construcción de las nuevas realidades de nuestros pueblos, ojalá en el Ecuador, de la visión de una consolidación del Estado Nacional y de los cambios fundamentales que inclusive la arquitectura jurídica administrativa de este país requiere, inclusive para lograr cambios locales y regionales y del país que son imprescindibles. Aunque un hombre en esas circunstancias me supongo que tiene que hablar con toda la verdad, sus palabras finales, las de Alan García, que dice que va hasta Dios con dignidad y le pide proteger a los de buen corazón y a los mal humildes. Realmente a mí me ha conmocionado ese mensaje, estos mensajes del presidente. Claro, la muerte de un expresidente en la forma dramática siempre conmocionará. Ha habido tantos casos en el país y en América Latina. Me estoy acordando de otro, de Eduardo Chivas, que luchó contra la corrupción de los regímenes anteriores a la Revolución Cubana, y que, como él decía en un programa radial, yo tengo la razón, decía Chivas, yo tengo la razón de lo que estoy diciendo, pero no puedo probarlo porque nadie roba con escritura pública. Con recibo. La única forma de probarlos y que es que el país sepa, decía él, es quitándome la vida. Y se quitó la vida en pleno acto de intervención en una radio. Fue un sacrificio de él diciendo, es lo único que puedo hacerlo. Hay dramas en la vida de la humanidad y hay circunstancias que pasarán a la historia precisamente en medio de estos dramas. Ojalá la verdad esclarezca la muerte de Alan García, el sentido de su muerte, y nos queden claras las cosas. Pero como decía Ayala Enrique Ayala hace un momento, hay también valor y firmeza para tomar decisiones, no como el que nos ofreció pegarse un tiro y que ahora creo que está viviendo en Bruselas. Dejemos así, hasta doctor. Eso nos han ofrecido, ¿no? Porque es un país que nos ofrece, no estamos pidiendo que lo haga, pero estamos simplemente diciendo, hasta eso se ofrece en el país. Hasta eso se ofrece. Y luego van a un exilio dorado. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Con los mejores personajes para su mejor opinión, para su mejor información, hemos hecho Opinión y Noticia. Recuerde usted, el 18 de marzo el Metro de Quito hizo su primer viaje. El metro es una realidad, lo dice la Alcaldía de Quito. Hemos hecho Opinión y Noticia. Saque usted sus propias conclusiones. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó